lista Julita, ustedes se preguntan, yo lo dije en antes, se preguntarán, ¿quién es Julita? Bueno, Julita es la madre del joven que está, Julita Velázquez, madre de Darío Chacón, el único acusado del incendio de la parroquia San Francisco de Asís en Ancud, y quien es la protagonista, ¿verdad?, de la historia que está en la portada de La Voz de los que Sobran.cl en este momento. Julita, bienvenida a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por conectarte esta mañana y esperarnos un poquito mientras terminábamos estos temas. Bueno, muchas gracias a ustedes por la posibilidad. No sé si me escuchan bien. Perfecto. Sí, te escuchamos perfecto. ¿Me escuchan bien? Ah, ya, perfecto. Bueno, saludarte, Ale, saludar también a Hassan, a Daniel, agradecer a Daniel por el gesto y la preocupación y por el reportaje emitido por ustedes. Y bueno, aquí estoy para contarles un poco de esta historia, un tanto particular, y de la detención de mi hijo. En circunstancias muy particular, un tanto particulares. porque... Ustedes ya saben por qué. Exacto. Sí. De hecho, el título del artículo es: se insinúa que yo habría enviado a mi hijo a quemar la iglesia. Madre tarotista de Darío Chacón acusa casa de brujas en Ancud. Bien interesante, porque sabemos la historia que tiene, ¿no es cierto?, Chiloé con el tema de brujos y brujas, ¿verdad? Pero cuéntanos tú, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo es que pasamos de montajes de carabineros, que comenzamos el programa hablando de eso, ¿no es cierto?, de la quema de la Universidad Pedro de Valdivia, y cómo vimos ahí carabineros infiltrados, a que en esta ocasión esto tenga que ver con que tú te dediques a la lectura del tarot y otras cosas que tienen que ver, me imagino, con cosas más espirituales, digamos. Mira, voy a hablar desde el principio un poco. Bueno, lo primero que quiero decirles, chiquillos, es que yo el día de ayer tuve un ACV, un accidente cerebrovascular debido a la presión, ya por toda esta situación que estoy viviendo yo y mi hija y mi familia. Ya eso es lo primero, así que si estoy un poco lenta, les pido por favor un poco de consideración. Entendiendo la situación, me he puesto de pie en el fondo para hablar y sacar la voz por mi hijo. Eso es lo primero. Segundo, también quiero denunciar la censura a Andrea Kovacevic, que es mi compañera, que la bloquearon de Facebook por 30 días al subir el reportaje de mi hijo. No. Todo esto comienza, sí, efectivamente. Todo esto comienza el día 22, sí, el día 22 de enero, con el incendio de la iglesia, que queda aproximadamente una cuadra de Chiloé, de Santiago, no la de Santiago, la de Chiloé, de mi casa. Ya mi casa queda muy cerca de la iglesia. Habiendo procedimientos irregulares por parte de la PDI, una detención arbitraria por parte de Carabineros. Esto en el ámbito legal, ¿ya? Tengo muchos lapsus también que se comprenden, los comprendo ahora debido a la situación de estrés por la que yo he estado pasando. Se detiene a mi hijo y desde el día número 1 a él se le declara culpable. Ya esto ustedes lo vieron a través del diario de la opinión de Chiloé, que se ensañó con nuestra familia. Y además empiezan este tipo de insinuaciones, por como yo estoy vinculada a la magia, al tarot o a como se quiera llamar, y empieza esta casa de brujas y empieza esta persecución. Ya no solamente la privación de libertad de mi hijo, sino que la persecución hacia mí, hacia mi hija, que tiene 19, ahora cumplió 20 años, pero tenía 19 años en ese momento, y a mi nieta, a las 3, insinuando que yo había enviado a quemar la iglesia, de que, descalificaciones de todo tipo. Debo comentarles igual que mi hija está con un proceso, viviendo un proceso muy, muy complejo en cuanto a su estado anímico, que vamos a tener que trasladarla y que le hemos movilizado. Y empiezan las amenazas de incendio de la casa. Mis amigas me trasladan de un lugar a otro porque las amenazas eran reiteradas. O sea, te vamos a quemar a ti, vamos a quemarte a ti, bruja, tu casa, tu hijo, lo vamos a linchar en la plaza. O sea, casi... No, si es casi surrealista. Bueno, en la vida de las brujas dice que es así.
Eso es lo que Perdón, más ¿no te escuchas bien? por redes sociales. ¿Cómo les llegaban las amenazas? Las Es que en un amenazas. principio fue a través de redes sociales, sí, sí, sí. Identificaron Pero a ya las personas, después, ¿no? en septiembre, o sea, antes de que comenzara no, eran encapuchados. O sea, las personas que aparecen en las redes sociales, casi todas eran personas, algunas con nombres, digamos, verdaderos, otras evidentemente de Facebook falsos. Ya, pero cuando ya se agravó esta situación, después de todo el proceso, porque a mí me quitan el teléfono para que yo no me conecte, por lo mismo, porque eran tantas las amenazas que temieron por mi vida y por la integridad de mi hija, tuve que enviarla fuera de la ciudad. Y me quedé sola, en el fondo tuve que salir de mi casa y irme a casa de mis amigas mientras esto calmaba un poco, menguaba un poco la situación. Y bueno, y desde ese momento no ha parado la persecución. El día 16 de septiembre, si yo no me equivoco, y 2 semanas antes de que se empezara a ordenar el juicio de Darío, que por lo demás ya lleva más de un año recluido, privado de libertad, sin tener un juicio justo, ya ni siquiera hay un juicio. O sea, mañana enfrentamos recién la primera audiencia de preparatoria para el juicio oral. Si no me equivoco, Daniel me puede corregir porque en términos legales yo no me manejo. Acá estoy hablando desde la humanidad, desde la madre en realidad. Y Sí, recién por mañana supuesto, comienza así lo entendemos también, Julita, de todas maneras, ¿no? No te preocupes. Pero es increíble que tu hijo un año después, o sea, más de un año después recién tenga un juicio, o sea, comienza el juicio. Es que por eso es que yo me sumo a la lucha contra los presos de la revuelta y participo y visibilizo esta situación porque encuentro que es inhumano tener a un joven que está estudiando, que claro, evidentemente él participó en las marchas, como yo creo que y la gran mayoría de los chilenos que estamos en desacuerdo con este nefasto gobierno, y lo digo aquí abiertamente. ¿Ya? Exacto. Y él fue detenido el 19 de octubre en Valparaíso mientras él estudiaba. Entonces ya venía, yo creo, con un antecedente previo, además que yo pertenezco a una familia que también es una familia que tiene un color político claro. ¿Ya? Como les digo, voy hilando porque de repente me pierdo en algunas cosas, no sé si quieren preguntarme algo, yo voy respondiendo si tienen alguna inquietud, pero es más o menos ese el contexto y ahí empieza la casa completa. O sea, yo me siento en la Inquisición, así. Oiga, de literal, perseguida por la iglesia y perseguida por la comunidad. Eso quería preguntar un par de cosas. Usted tiene abogado defensor, ¿no? Lo tiene, mañana supongo que va a asistir su abogado, el abogado de Darío a la preparación de juicio oral. Es una cosa. Y la segunda, ¿qué es eso de la iglesia, que también lo leí? ¿Cómo actúa esto de que la iglesia esté haciendo una persecución? No se entiende mucho. ¿El obispo de la zona? ¿Qué pasa ahí? Sí, efectivamente. A ver, lo primero que me preguntaste era, perdón Daniel, pero por lo que yo les explicaba, por lo del accidente de ayer, sí. ¿Me puedes volver a repetir la primera pregunta? Sí, no, la primera parte es, usted tiene abogado privado para defender a Darío y mañana él es de la zona y va a concurrir a la audiencia preparatoria de juicio oral que se va a dar mañana en la audiencia. Sí, perdón, ¿no? Era sobre el juicio, sí tiene... Sí. El abogado, disculpen, no, pero es que esto es así, cuando... Efectivamente, es don Humberto Ramírez que en el fondo es el abogado que nos entregó la defensoría, no sé cuál es el nombre, es el defensor de Darío, pero usted debe saber, don Daniel. ¿Penal pública? Es de la Defensoría Penal Pública. Que le entrega el Estado en el fondo ya, la a las personas. En el caso de Darío nadie quiso tomar... Exacto, Defensoría Pública, porque nadie quiso tomar el caso de... Ya, perfecto. Ya y lo segundo, esto... Nadie quiso tomar el caso. O sea, otro abogado. Lo que pasa es que además no hay muchos abogados penalistas allá.
y hay un tema de, bueno, qué lástima eso, porque en Puerto Montt tiene que haber más abogados, ¿no? Tiene que... Lo que pasa, Daniel, es que acá sucede otro tema que es muy particular, ¿ya? Este pueblo es diminuto, entonces ningún abogado va a querer defender a mi hijo, porque eso puede significar su trabajo. Ni siquiera amigos, ni siquiera conocidos, nadie que esté, porque todos se vinculan con los mismos, con el mismo fiscal, son todos uno solo, ¿ya? Y por lo tanto conseguir que alguien represente a mi hijo en la ciudad de Ancud, Castro o Puerto Montt es un riesgo y es, para mí, no me ha quedado otra alternativa. Siento que don Humberto Ramírez ha hecho lo mejor que ha podido, pero claramente nadie se va a arriesgar a perder su trabajo, porque están todos ligados. O sea, partiendo desde que el fiscal, don Javier Calisto, es sobrino de un sacerdote. O sea, vamos viendo desde ahí, desde la base, que él también está vinculado derechamente con la iglesia y él debió haberse inhabilitado en ese juicio, desde mi perspectiva, sin conocer los términos legales. ¿Y qué ha pasado con la iglesia de Ancud respecto de su familia? A ver, con la iglesia de Ancud, es que en realidad yo no he recibido, evidentemente no voy a recibir apoyo de nadie, eso está claro. Yo estoy peleando sola acá con mi hijo gracias al apoyo de la gente que apoya, perdón, valga la redundancia, a los chiquillos que apoyan o a la gente que está apoyando el caso de Felipe Santana, que fue devastador, que por la quema de una banca le dan 7 años. Sí, y un día, ahí también un niño que tiene 20 años, que ni siquiera se sabe si es que él fue. Entonces, también los mismos querellantes de Felipe son los mismos querellantes de Darío. Ya están todos vinculados. La abogada de la gobernación, el arzobispado, que en un principio, en el caso, por ejemplo, del Felipe, lo nombro porque me afecta directamente, porque somos de región y son dos casos, si no bien similares, están ligados, porque ambos tienen que ver con la iglesia y la iglesia se hizo parte querellante del asunto. Exactamente. Entonces ellos dicen que no van a presentar querella y presentan en la querella a las 12 de la noche. Entonces, aquí se quiere hacer un castigo y mantener a los chiquillos detenidos de una forma, porque si bien yo lo he conversado con mucha gente, yo he tratado de... Exactamente. Escucha. Sí, pues están absolutamente ligados y nada que hacer en ese caso. O sea, hemos tratado, yo intenté poder hablar con, para mí, una persona que me parece un poco más dentro de la iglesia, como más, no sé si más representativo, más humano quizás, con Felipe Berrío, que él estuvo muy de acuerdo conmigo con lo que estaba sucediendo y que él mismo me dijo, en resumidas, que yo no sacaba nada con hablar con nadie porque iba a perder mi tiempo y mi energía. Si es un sacerdote el que me lo está diciendo, claramente no tengo nada más que hacer. Esta última semana, dime, Ale. Sí, te escucho. Sí, es que lo que pasa es que yo realmente siento que cuando leí el caso, digamos, siento que como que estamos en la Edad Media en Chile. O sea, de verdad que es impresionante, uno, que te amenacen ¿Sí? así porque eres tarotista; dos, que la iglesia sea parte de criminalizar la protesta, ¿verdad? Como bien tú decías, el caso de Felipe Santana, donde lo vemos directamente, y el caso de tu hijo. Y que los tengan detenidos más de 1 año sin que exista un juicio. Entonces estamos hablando, la verdad, de que retrocedimos en el tiempo. Yo no sé en qué momento la iglesia llegó a tener este nivel de poder, que pueden realmente ser parte de esto, ¿no? O sea, a mí me parece terrible. Sí, es que esto es como hay que aclarar que los juicios, para que haya para que llegue a un juicio son 2 años el máximo, ¿ya? O sea, la investigación puede, no es que deba, puede durar 2 años.
Entonces, si hasta un año, el problema es que está un año en prisión preventiva. Eso es lo que yo lo encuentro. Eso es lo que te iba a decir, pues Daniel, Sí, no sí, tiene, yo no sí. estoy diciendo que el juicio no pueda demorar, pero no ha partido el juicio, parte ahora. Y esto Bueno, está pero es que detenido en el año 2020. puede demorarse Detenido. 2 años la investigación, por eso estoy diciendo. La ley Es que no faculta... están en investigación, todavía no parte el juicio. No. Está en investigación, pues, está formalizado y está dentro del Formalizado año. solamente, nada más. Eso es investigar. Cuando tú formalizas, yo formalizo que te voy a investigar. Entonces, entre que es formalizado y el juicio, pueden durar 2 años de acuerdo a la ley. No digo que esté bien, estoy diciendo lo que dice la ley. 2 años de investigación. Y investigación es cuando está Sí, pero formalizado. está muy Lleva mal. un año Está muy mal. formalizado, podría quedarle otro año. No creo que pase. Obviamente que no, porque ya estamos, mañana empieza pero podría ser otro año más de investigación, porque aquí va solo uno. Va a ser un año, va a ser mañana la audiencia, estoy explicándolo, ¿eh? La audiencia preparatoria de juicio oral, para después pasar a la audiencia de juicio. En esa audiencia de juicio puede que resulte responsable o puede que resulte sin responsabilidad. Esas son las dos posibilidades. Bueno, y después ustedes saben si podría pedir nulidad, etc. Ahora, lo que a mí me causa extrañeza es que lleve un año en prisión preventiva, que es mucho tiempo. Exactamente. Al final, esto de extensión de tiempo de investigación es común porque al final hay muchos trámites investigativos que se tienen que hacer para comprobar o no la culpabilidad de una persona. El problema es que normalmente cuando están investigando, las personas no están en la cárcel. De hecho, se hizo una reforma procesal penal precisamente para hacer muy inusual, muy excepcional la prisión preventiva, precisamente porque las investigaciones duran mucho tiempo. Entonces, la investigación a profundidad se hace y la persona está en su casa. Pero en este caso, decide que la persona es un peligro para la sociedad y por ende tiene que estar encarcelada todo este tiempo. Y como hemos visto, ¿quiénes son las personas después de apellido que terminan en la prisión preventiva? No son los Luxich por raba de agua. No son ni siquiera la ultraderecha, los de vanguardia que andan apuntando con pistola. Son personas que están por decisión política del Ministerio Público que está haciendo un uso al final político de la justicia. Estas personas que al final al Estado ha decidido que son, o al gobierno más bien ha decidido que son enemigos internos que están entonces perjudicando. Pero tengo una pregunta, porque no me quedó claro. Tengo una pregunta específica. Entonces, ¿habían amenazas a través del celular y a través de redes sociales? ¿Cierto? Y físico, y además en mi domicilio. Ya, entonces cuando al final te quitaron el celular a las amigas, entonces seguían amenazas de otro tipo. ¿Nos puede contar un poco más de cuáles eran las otras amenazas? No, por ejemplo, ingresaban a mi domicilio en la noche hombres encapuchados, diciendo cosas, tirándome cosas fuera de la casa, amenazando a mi hija también. Hay lenguajes de bruja, que eso es otro, no sé si es otro tema, pero no sé, que te dejen ciertas cosas fuera de tu domicilio, pero ya el ingreso ya provocó pánico, porque ya no bastó con las amenazas en redes sociales, porque eso disminuyó. A todo esto a Darío se le han pedido 5 cautelares, o sea, cambio de medida, pero no sé cuál es el nombre, para que él pueda en el fondo cumplir o seguir la espera, porque él no está acusado de la quema de la iglesia en el domicilio. Pero esto ha sido negado por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt en 5 oportunidades. Entonces ahí se ve que hay una arbitrariedad y un ensañamiento, porque se está incumpliendo con los derechos básicos de cualquier ser humano, de que se le investigue dignamente, ya, porque claro, como dice Daniel, probablemente esto puede demorar la investigación 2 o 3 años, pero a él le dan la posibilidad de estar en arresto domiciliario 2 días y yo tengo que ir a entregar a mi hijo de nuevo. Porque se negó. El tribunal de Ancud le dio el arresto domiciliario total, la Fiscalía apeló y la Corte de Apelaciones de Puerto Montt acogió la petición de la Fiscalía de Osorno. Ratificó. No, pues usted dice que se lo llevó para la casa, quiere decir que el tribunal oral, o sea, el Tribunal de Garantía de Ancud le concedió la libertad provisional y con arresto domiciliario total, digamos, cambio de medida cautelar, sí,
y la Corte lo revirtió dándole lugar a lo que pidió la Fiscalía, eso es, ¿no? Exactamente. Por lo tanto, estuvo 2 días en mi casa que lo pude abrazar y lo tuve que ir a entregar. Y de ahí no lo he visto más. No, y a esto sumemos también lo que pasa con la prensa local. Por ejemplo, el diario La Opinión de Chiloé, que ha escrito unas cosas terribles. O sea, pusieron en La Opinión de Chiloé el rostro, el nombre completo del joven, así como sus antecedentes familiares y hasta clínicos. A los comentarios sobre un supuesto consumo de drogas por parte de la madre o de una crianza irresponsable se sumaron otros de más grueso calibre. Ahí comenzó el juicio moral y las terribles amenazas a través de las redes sociales de una manera terrible. Es un juicio tremendamente irracional. Decían, quemémoslo vivo, linchémoslo en la plaza pública. No había siquiera un juicio y ya era culpable. Hubo incluso amenazas de quemar mi casa. Aquí estamos viendo otro que dice, de La Opinión de Chiloé, que dice, Ancud, desbarataba la farsa, imputado por quemar iglesia San Francisco a prisión. Así, o sea, así de manipulado. Ahí hay una opinión, una opinión clara de ese diario, no es que sea objetivo. Por eso te estoy diciendo, no es que... ¿De quién es la opinión? Terrible, o sea, no tengo la menor idea, pero me parece que es terrible que existan cosas como esta. Ese es un buen punto. No sé por qué permitimos que sucedan cosas como esa, de un diario que está francamente mintiendo y sacando de contexto toda la información. Y además, este tipo de cosas igual, ustedes ¿puede saben, hacer un alcance, influyen por supuesto, influyen en lo que la justicia finalmente dictamina. Claro. Julita. Les quiero hacer una acotación respecto del diario. Ya, yo indagué ya al editor. Indagué si es que existía un editor y ese editor no existe. ¿Ya? O sea, yo no podría querellarme en este momento contra nadie porque viene de no se sabe dónde la información. La otra cosa que me parece muy particular es que ellos tengan antecedentes, por ejemplo, de los peritajes que se le hicieron en el servicio médico legal a mi hijo, información que ni siquiera el abogado tenía en su poder, ni la doctora, porque yo hablé con la doctora y le dije, ¿cómo usted puede exponer el caso de mi hijo de esta manera? Y la doctora me dice que yo no he dado ningún tipo de declaración, y aparecen sus declaraciones. Entonces, todo me parece muy sospechoso por lo demás. Esa era la acotación que quería hacer. No, eso es increíble lo que tú estás diciendo. que no exista el editor, o sea, sí. no hay persona. ¿Sabéis que es un diario no de papel, es pasó un también? Diario, no. Es un diario electrónico. Quería contarles que esto también sucedió con el caso de Antonia Garro y Martín Pradenas. También como que se armaron páginas web para informar el lado de él y solo se arman para eso. Nosotros tratamos de investigar también sobre eso, para poder llegar a algún lugar quién eran los que estaban escribiendo estas cosas, pero solo se arman para eso. Es como una constante esto que sucede, y que por supuesto nos tiene a todos como muy... ¿Y el diario sigue funcionando? No, sí, es un diario bastante... Bueno, el Libero, ¿por qué tiene...? Vamos a buscar, vamos a buscar el dueño de la opinión, porque y a ver si son, tendría que decir. Me parece. Sí. Tendría que decir, porque tiene que tener un responsable, siempre, es que no un responsable legal. No. Oye, Julita, te vamos a leer algunas de las cosas que la gente está escribiendo en estos momentos. En Facebook, Pablo Guardia dice, a la iglesia nunca le ha gustado la competencia. En YouTube, Paloma Camus dice, la iglesia, instrumento del poder. Todas cerradas las iglesias no se hacen parte en defender a las víctimas de violencia sexual, pero cuando queman bancas. En Facebook, Jack Snerry dice, es lamentable, desigualdad e injusticia. Qué pena y qué triste. Es la realidad a la que nos enfrentamos en nuestro país, lamentablemente. Y en tu caso, Julita, además tiene este componente que tiene que ver con una tradición de la isla de Chiloé también, ¿no? Que ha perseguido
la brujería, pero estamos hablando de otros tiempos, ¿no? Esperábamos que esto ya hubiese pasado. Es como que la recta provincia se hubiese aparecido nuevamente en este siglo, ya la persecución que se hizo con los brujos y las brujas, huilliches, ya contra la resistencia que ellos tuvieron a ser bautizados, ya, y la masacre brutal que hubo con ellos, ya, con las personas que en el fondo eran los dueños de esta tierra, no los que llegaron a colonizar. Entonces es casi, como te digo, surrealista verte en esta postura y como que miráis para el lado y decís, ya, ¿en qué siglo me encuentro? ¿Cómo se pueden todavía estar dando estas situaciones? ¿Cómo pueden haber amenazas de esta magnitud? Porque yo no logro entender, no logro dimensionar en qué cabeza cabe querer quemar a alguien si estamos hablando de que son personas católicas, ¿ya? Que son personas católicas, yo corroboré que son personas católicas porque muchos de ellos eran amigos míos o conocidos míos, que asumían una fe así profunda y que ellos mismos decían que los quemen. Entonces, para mí hay una contradicción vital. Para mí la iglesia, voy a tratar de ser lo más prudente. Para mí la iglesia no está representando a nadie en estos momentos. Yo creo que la iglesia de la vicaría, la iglesia de los curas que luchaban, la iglesia que protegía a los detenidos desaparecidos, esa iglesia está en decadencia. Aquí yo creo que prima el poder político y priman los dineros de por medio, y puede que con esto me vaya con una tremenda querella, pero yo no puedo dejar de mencionar lo que yo siento, ya, lo que a mí me parece, porque en la Biblia dice súper claro, o sea, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, y a mí me han dejado la casa en pésimas condiciones. Entonces yo creo que se están rigiendo por eso, por tener poder económico y en este momento por tener poder político también. ¿Ya? Y eso me queda claro porque el respaldo acá yo no tengo, de nadie. Cuando te digo de nadie, es de nadie. Un abrazo, Julita, muchas gracias por haber estado esta mañana aquí en La Voz de los que Sobran. Te dejo un abrazo enorme y gracias por haber tenido la confianza de conversar con nosotros y esperamos que esto avance. Mañana vamos a estar pendientes de lo que suceda. Un abrazo.